Hace algunas semanas, un usuario en Twitter lanzó una propuesta al presidente electo Gabriel Boric que causó un cierto revuelo en aquella red social. Así que en este video quiero explicarte de qué se trataba esa propuesta, esa petición que esa persona hizo y cuál es el razonamiento detrás de hacer aquella petición. Además de por qué esa petición, lo que ella estaba pidiendo, podría causar exactamente el efecto contrario de lo que ella quería. Hola, mi nombre es Felipe Ríos y en este canal hablo de finanzas personales, también un poco de economía nacional e internacional y también desarrollo personal. Así que si esos son temas que te interesan, por favor te lo pido, considera suscribirte dándole al botoncito de ahí más abajo. Bueno, el tuit en cuestión era una petición para el presidente electo Gabriel Boric de que eliminase la UEF en el pago de los dividendos. Así que en este video voy a explicar a través de 3 preguntas o 3 puntos cómo es la lógica de esto, qué se busca y qué podría resultar realmente si se toma en consideración esta propuesta de parte de esta usuaria de Twitter. Así que la primera pregunta o consideración que hay que tener es cómo o por qué se da esa lógica. O sea, cómo alguien piensa o por qué alguien piensa que eliminando la UEF de esta ecuación uno va a tener una cuota fija y los pagos de los dividendos van a ser lo mismo el año 1 como así el año 5, el año 10, el año 20 y lo que me vaya durando. Bien, la lógica que se sigue en esta petición es que como uno paga un crédito hipotecario en UEF y la UEF sube constantemente, entonces uno comienza pagando una cierta cantidad cuando inicia, pero a medida que van pasando los años esa cantidad va creciendo poco a poco. Entonces si yo pagaba 300 de dividendo al iniciar el pago del mismo, poco a poco yo voy a ir viendo que esto ya no sé, va a ser 310, va a ser 320, 330, voy a llegar a 350 y así. ¿Y por qué? Porque como yo pago en UEF, la UEF es, para el que no lo sabe, un reflejo de lo que es la inflación del país. La UEF se va calculando respecto al IPC, que es el índice de precio al consumidor. Y el índice del precio al consumidor básicamente es eso lo que mide, la inflación. Por eso, como yo estoy pagando en UEF y la inflación crece constantemente, entonces el dividendo que yo voy pagando también crece constantemente. Ese es el primer punto. ¿Qué busca esta pregunta o esta petición? Ella dice que si nosotros eliminamos la UEF, entonces pagamos solamente en pesos, yo voy a terminar pagando siempre lo mismo. Si yo empecé pagando 300.000, entonces yo voy a terminar pagando 300.000 de modo dividendo mensualmente. Pero en esa lógica se deja un factor bastante importante un poco de lado. Habiendo entendido la lógica detrás de esa petición, entonces viene la segunda pregunta. ¿Por qué a mí me cobran en UEF un crédito hipotecario? Bueno, los bancos, que no son las únicas entidades que van dando crédito hipotecario, hay otras, pero son como mayoritariamente los bancos los que lo dan, se protegen de lo que es la inflación y por eso eligen la UEF para cobrarte. Y es que un ejemplo rápido sería decir que, por ejemplo, en esta petición que ella dice, ¿qué tal si me cobran todo en pesos? Si el banco hiciera eso y te cobrase todo en pesos, entonces ellos dirían, bueno, nosotros te prestamos la plata para comprar tu departamento, tu casa, el inmueble que quieras, y tú me devuelves a, no sé, 30 años, 20 años. Entonces una cuota fija de, no sé, 300.000 pesos. Ya, perfecto, uno dice, bien, excelente trato, listo. Pero, ¿qué pasa con el banco o cómo ve el banco esto como un negocio? Uno comienza pagando 300.000 pesos el año 1, pero en el año, por ejemplo, 10, yo sigo pagando 300.000 pesos. Pero esos 300.000 pesos ya no valen lo mismo, porque la inflación ha ido haciendo perder valor al dinero y por ende lo mismo que a mí me alcanzaba con 300.000 pesos al inicio de pedir ese crédito, ya no me alcanza en el año 10, ni en el año 20, ni en el año 30. Entonces para el banco eso no es un negocio. Ellos necesitan ir reajustando esto para que uno vaya pagando en cuanto a valor o poder adquisitivo la misma cantidad de dinero. Si uno lo ve en números, este valor va a ir subiendo constantemente, porque el dinero va perdiendo su valor adquisitivo. Pero en cuanto a valor a las cosas que yo puedo comprar, tendría que ser por el tema de la UEF, más o menos lo mismo, o sea, una cuota regular, pero que vaya subiendo en cuanto a números. No sé si se entiende, si alguien tiene una duda puede dejármela más abajo en los comentarios. Pero es así el tema. O sea, el banco necesita saber que la cuota que uno está pagando, valóricamente o adquisitivamente, tiene el mismo valor en el año 1 que en el año 10 o en el año 20 o en el año 30, si es que existe un año 30. Y por eso ellos aseguran en hacerte pagar en UEF, porque los créditos hipotecarios son para comprar inmuebles. Y los inmuebles son cosas caras, o sea, no es algo que uno saque de aquí a un año, de aquí a 2 años, sino que generalmente tiene una larga duración y por ende, en cuanto un plazo largo, o sea, cuando se trata de plazos largos, la verdad es que la inflación sí se hace notar porque es acumulativa y va creciendo poco a poco. Y de ahí que se use la UEF para este tipo de créditos y también otros. Pero
en este video estamos centrándonos en lo que es el tema de crédito hipotecario. Y la tercera pregunta que quiero contestar en este video, o el tercer punto del que quiero hablar, es que ¿qué pasaría si ya dicen efectivamente excelente, buena propuesta, usuarios de Twitter, vamos a quitar la UF de todo el tema de crédito hipotecarios y se va para allá, vamos a cobrar todo en pesos y tú vas a pagar lo mismo desde el día 1, así como el año 30 de tu crédito hipotecario? Porque eso podría resultar en todo lo contrario a lo que ella quiere. Bueno, básicamente, para hacerlo lo más simple posible, veamos todo esto de esta forma. Digamos que el mercado es una persona. La inflación, que es como la enfermedad de esta persona, es una fiebre. Una persona, un mercado, fiebre e inflación. Y la forma de medir la fiebre es un termómetro. Entonces la forma que yo tengo de medir esta enfermedad inflacionaria es la UF. La UF me dice cuánto ha sido la inflación y cuánto subió las cosas. Entonces, si yo quiero eliminar la fiebre, o sea la inflación, y saco la UF, lo que estoy sacando es el termómetro. ¿Qué significa eso? Que yo no estoy eliminando la enfermedad, una fiebre, sino que simplemente estoy eliminando el instrumento que me dice cuánta fiebre hay. Por ende, yo quedo de cierta forma a ciegas y no sé exactamente cuántos grados tiene esa persona de fiebre porque no tengo el instrumento para medirla. Si traduzco esto al modo mercado, yo no sé cuánta inflación hay si saco la UF porque no tengo cómo medirla, o sea, no tengo un indicador que me dice cuánta inflación hay. Si estamos a ciegas y no sabemos cuánta inflación hay, adivina qué va a pasar. Al banco que te está prestando el dinero para ese crédito hipotecario le va a tocar él calcular la inflación. Y obviamente el banco, o sea, la inflación, partamos del hecho de que la inflación es un tema bastante difícil de calcular porque depende de muchos factores que algunos son como que casi inesperables. O sea, hay cosas que pueden pasar de un momento a otro, que hagan subir las cosas y que no dependen del todo de nosotros, y por eso es un cálculo bastante complejo. Pero digamos que el banco ya dice, ve las cosas como están, bla, 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 dice 3% de inflación va a haber este año, así que te voy a cobrar el crédito que te doy para comprarte tu casa, tu departamento, con un 3% de intereses por el tema inflación y un 2% porque sería mi ganancia, un 5%. Pero el banco obviamente no se va a arriesgar a que, por ejemplo, ese año ellos calcularon un 3% y haya un 5%. Entonces va a hacer el cálculo un poco pasado y va a decir quizá ya, 3% de inflación, 2% mi ganancia, y metámosle 4% más por si me equivoco, para no perder. Entonces, al final, no tener la UF, no tener el reflejo de la inflación real, lo que va a hacer es que el banco va a tener que calcular por sí mismo el tema de inflación y obviamente van a tirar el este pasado y al final no te va a salir más de lo que te costaba antes. Porque con la UF uno va a tener el valor real, el valor exacto de lo que es la inflación y no un supuesto junto con además un cierto margen para que el banco no pierda. Esto es lo mismo que, por ejemplo, si ustedes han visto la AFP, cuando a ellos les toca calcular el tema de cuánto vive la gente, los tipos te calculan las pensiones como si todo el mundo viviera 200 años. Bueno, si quitamos la UF y el banco va a estar a ciega, ellos también van a calcular como si la inflación va a ser como en Venezuela o en Argentina, o sea, tampoco tanto, pero se entiende el punto. Entonces ese es el peligro de quitar la UF. No digo que este sistema sea perfecto, para que no se malinterpreten mis palabras, que este tema de la UF, de que me cobran en UF pero yo gano simplemente en pesos y mi sueldo nunca sube pero mi dividendo sube constantemente, no digo que sea perfecto, pero digo que para mí al menos todo este video es una opinión personal, no lo tomen como la verdad absoluta, soy un tipo random de YouTube, pero para mí quitar la UF no es como una garantía de que voy a terminar justo, sino que simplemente voy a dejar al banco a ciegas para que ellos me hagan el cálculo del tema de inflación y a eso le agreguen una cierta margen para que ellos no pierdan y al final podría salirme el tiro por la culata, como se dice, y yo pagar incluso más de lo que pagaba antes. Entonces es preferible una inflación así como supuesta del banco si él la tuviera que calcular o una inflación real que es lo que refleja la UEF. Ese es el tema. Yo diría que la inflación real es mejor que un supuesto del banco. Siguiendo, por ejemplo, ese ejemplo de lo que es la AFP y de cómo calculan la mortalidad de la gente, o sea, cuánto va a vivir, la expectativa de vida, yo diría que es mejor algo real, algo que sea como más neutro en el tema de que, o sea, no es como que lo que al banco le plazca o algo así, sino que la UEF es un tema concreto, es preferible a que el cálculo lo haga el banco mismo. Así que de eso quería hablar en este video, del tema UEF y por qué esta propuesta de eliminemos la UEF del tema hipotecario y paguemos todo en pesos, podría no salir tan bien como se cree o como mucha gente cree. Porque de hecho es normal que la gente crea así, como en el hecho de que, bueno, yo pago en UF y gano en pesos, el sueldo nunca me sube, pero las deudas me suben, el tema del dividendo me sube constantemente, entonces es una injusticia. Sí,
Pero yo, o sea, yo no me estoy metiendo en ese tema de si es injusto, o sea, si uno debería ganar en UF, en su trabajo, por su pega, pero yo estoy simplemente viendo el hecho de que quitar la UF del tema de los créditos hipotecarios podría ser peligroso. Así que eso con el video de hoy. Si les gustó, por favor dejen su like ahí abajo en los comentarios para ir, no sé, qué punto puedo mejorar. Quizás me equivoqué en alguna parte, también pueden decírmelo sin problema. No hay problema con eso. Yo voy aprendiendo también a hacer estos videos porque me gusta mucho leer sobre el tema. Como digo, soy un tipo random total de YouTube, no soy como aquí el doctor de las finanzas ni nada, sino que un tipo random, y haciendo esto aprendo también mucho. Así que muchas gracias a todos los que ven este video. Como les dije, pueden dejar su like si les gustó, si les sirvió. Si tienen más dudas pueden dejármelo en comentarios, suscribirse si quieren más videos como estos, y yo me despido porque nos veremos en un próximo video. Adiós.